Albán, Cundinamarca, es un municipio con rica historia colonial y belleza natural. Su camino real y antigua vía del tren son ideales para el senderismo y ecoturismo. El sendero Peñas Blancas del Aserradero, túneles ferroviarios y petroglifos destacan su patrimonio. La iglesia principal, fiestas municipales y haciendas agroturísticas reflejan su riqueza cultural. Este rincón rural combina tradición, naturaleza en un destino turístico único. Albán, un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, es una joya que se destaca por su riqueza cultural y natural. Fundado en 1882 y erigido como municipio el 22 de mayo de 1903, Albán tiene una rica historia que incluye hallazgos arqueológicos de la cultura abriense. Originalmente conocido como Agua Larga, el nombre fue cambiado a Albán en honor al general Carlos Albán. Se encuentra a una distancia de 59 kilómetros de la ciudad de Bogotá, con la cual se comunica por medio de la Troncal de Occidente. El Templo de la Sagrada Familia se destaca por su diseño arquitectónico y su construcción, que lo convierten en un punto de referencia importante para Albán. Aunque la creación formal como parroquia data de mediados del siglo XX, la presencia de una comunidad religiosa y un archivo parroquial en Albán se remonta a fechas anteriores, con registros de archivo que datan de 1899. Dentro de la parroquia, ¿cómo es el nombre? De la Sagrada Familia. Este templo está catalogado como uno de los mejores de la región y se ha tratado de mantener y conservar así. Y el frente de la iglesia, el frontis, es como un material de piedra. Eso lo trajeron prácticamente de las piedras de Boyacá, personas que las pulían, que lo trabajaban artesanalmente. Pertenecíamos a la congregación de los agustinianos. Allá en el altar podemos ver a San Agustín y a Santa Mónica, su madre, que duró 30 años orando porque él era un pagano como cualquier ser humano y logró la conversión de él. Doña Constanza, enfrente de la plaza tenemos este espacio amplio al lado de la iglesia. ¿Cómo llama este espacio? Esa es la casa cural. Antiguamente era un sitio para los seminarios. Entonces aquí se venían a estudiar, a prepararse para el sacerdocio los seminaristas. Somos de la parroquia de la diócesis de Facatativá y siempre habían jóvenes en esta casa. Y es un sitio de que se ha tratado de conservar como esta, es un sitio espectacular. Históricamente se dice que las estaciones de ferrocarril fueron testigos de intercambio social, cultural y comercial en su momento. Además, determinaban aspectos arquitectónicos como la riqueza y el prestigio de cada población. Don Francisco, usted como hijo de pensionado del ferrocarril que vivió toda la vida en este sector, ¿cierto? Me dice que este fue como... Nacimos como a una cuadra, aquí está esta estación. Sí, ¿y qué podemos decir de esta estación? Que digamos inicialmente cuando se unió el ferrocarril de Faca con Villeta, este fue un punto de encuentro donde antiguamente era las recuas de mula y el ferrocarril desplazó un poco las recuas a fortalecer el comercio aquí en Albán. Pero ahora bueno, el tren cogió fuerza y todo, y cuando quitaron el tren, ¿qué? Pues, ¿qué pasó? Digamos, así como aquí Albán y muchos municipios decayeron. Las veredas, por decir nada más, era muy próspera y eso a nivel de fruta y eso. Y decayó porque simplemente ellos recogían o mandaban en lo que se llamaba local, que sacaban a la estación, recogían y llevaban, por decir, a Villeta. Se volvió al pasado de... O sea, se cambiaron los trenes por las vías, por los peajes, por las cámaras de fotomultas de velocidad y por todo ese engranaje que se tiene ahora. Eso, correcto. De pronto los trenes como medio masivo de transporte, eso se acabó, porque en Colombia se acabó. Y digamos, yo como hijo de ferroviario, así uno siente la nostalgia mirando otros países que actualmente que se ve que el tren es clave en medios masivos de transporte. Medios tanto turísticos como medios de transporte a nivel comercial. En el tren que eso era derecho y llegaba una máquina en esa época, y eso que digamos las diésel que cargaban en este terreno pesado, se puede decir, de 15 a 20 vagones, que cada uno representa, se puede decir, una mula.
Pero me hablaban de trenes a vapor y están los tanques, ¿cierto? Los tanques Sí. para las vaporinas que llaman. Y ahí están los tanques con los que le echaban el agua. Sí, sí. Camino Real, estamos aquí en este paso, pero me parece bien interesante porque aquí tenemos Camino Real. ¿De qué año, don Efraín? 1800. De 1800 y estamos en el 2025. ¿Qué tenemos de particular? Aquí tenemos la modernidad, la vía asfaltada y el Camino Real. ¿Cómo eran los caminos por allá en 1800 y cómo son los caminos ahora? Claro que hubo también como ese intermedio que fueron los ferrocarriles, que lo estamos viendo en las diferentes estaciones, pero lo que es el camino actual y el Camino Real. Aquí en Pantanillo estamos en la Virgen de la Inmaculada Concepción. ¿De qué año es esta De Virgen? 1951. La hizo la comunidad. Lo hizo la comunidad con orientación de algunos sacerdotes monforcianos de la época. ¿Qué particularidad tiene esta escala, don Efraín? Esas escalas tienen la particularidad de que favorecen el no deslizamiento del agua cuando cae a la creciente hacia ese sector y evita la erosión y el deslizamiento de la parte terrestre. O sea que lo que estamos viendo es que la escala, cada pendaño tiene una pendiente para que ayude a la escorrentía del agua. Que ayude a la escorrentía del agua, es muy correcto. Honda Santa Fe de Bogotá, estamos pasando por Albán, pero este es un punto específico, ¿cierto? ¿Qué punto tiene este amigo Gilmar? Aquí se marcan las 10 leguas del Camino Real, exactamente es el ombligo, es la mitad del camino el que conduce de Honda a Santa Fe de Bogotá. Y es lo que está diciendo aquí en la entrada de esta finca. Gracias a Olaya Alcocer, ahí mismo dice que este es el ombligo o hasta aquí están las 10 leguas, es lo que se marca allá, pero esto fue gracias a Olaya Alcocer en el año de 1555, precisamente estamos conmemorando 470 años de la construcción del Camino Real Honda Santa Fe de Bogotá. Y entramos aquí a la casa de las 10 leguas. ¿Una legua cuánto equivale en kilómetros? A 4.5 kilómetros. Más o menos entre 4,5 y 4,8 kilómetros. Y esto es una casa de mucha historia, más o menos ¿de qué época? De 1800. Y puntos que se han marcado en la historia. Por aquí pasó el libertador Simón Bolívar, ¿cierto? Esta es la casa. La casa, la sensitiva, en la cual data de que Simón Bolívar pernoctó en 4 oportunidades en esta casona, muy antiquísima. Toda casa que se data de esa época tenía su horno de amasar y aquí lo tenemos al frente. Otro atractivo aquí en Albán, el sendero ecológico, Peñas del Aserradero. Vamos para arriba. No olvides regalarnos un like. Amigo Francisco, aquí en este sector del recorrido, ¿dónde estamos? Estamos en el bosque de robles. Y usted me dice que aquí hay una actividad especial, ¿cierto? Sí, aquí en este sector se hace avistamiento de aves en la parte más arriba. Pero eso ya se hace con cámaras y aparatos cámaras especiales. y todo esto. Pero muy bonito este recorrido. Claro, muy bonito. Listo. Al fondo se logran contemplar algunas montañas. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale like a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y comparte el link a familiares y amigos. Albán, Cundinamarca, un gran destino turístico. Llegamos al final del sendero. Aquí llegamos a este mirador en el que se contemplan como parte de esa cordillera, de esas montañas al fondo, que en época de verano o al menos la zona despejada se logran apreciar los nevados. Estamos en la plaza y hay una representación en el piso de un poco de dibujos. ¿Cómo llaman esos dibujos? Se llaman petroglifos. Petroglifos que se encuentran en la vereda de Pantanillo. Está la representación grande de nuestros petroglifos. Y en otro sitio donde se encuentran los petroglifos. Don Francisco, ¿en qué sitio es que estamos? Estamos en Albán, Cundinamarca, en la vereda de Pantanillo. Aquí nos encontramos en el petroglifo más representativo que tiene Albán, que es el Parto. Aquí se hacían ceremonias, aquí predominaban los panches. Estamos muy cerca al Camino Real, entonces por eso esta zona hay varios petroglifos, el más representativo de esto, esta piedra que está aquí. Desafortunadamente, pues no ha habido buen manejo y muy difícil. Cerca hay una construcción que no debía estar ahí.
Estamos hablando de más o menos cuántos años de historia en esta piedra. Uy, esto puede tener alrededor de, ¿qué? 2000 años y hasta más. Y esto es de recordar para muchos años. ¿Y esa gente cómo hacía? ¿Cómo tallaban esa piedra? Ellos ¿Había tenían otras metales? piedras más duras y con eso lo iban tallando. Pues nosotros tenemos aquí en Albán alrededor de más o menos de unos 150 petroglifos en este municipio y están regados por todo el municipio. En esta zona es la que más hay. Doña Clara Amelia, usted es una persona, ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Albán? Llevo 80 años de vivir aquí. La muchacha, y hermosa, Nacida allí. allí cerquita. Abajo de la policía era la alcaldía. Sí, señora. Cuénteme, mi señora, ¿por qué venir a Albán? ¿Usted por qué le recomienda a la gente venga a Albán, que es un pueblo hermoso? Por lo primero es sano. No hay pelea, no hay nada. Sano y agua y la gente muy tratable. Por eso viene, porque a veces vienen los turistas, buenos días, buenas tardes, no más. Y esto tiene mucha agua, ¿cierto? Sí, eso somos ricos de agua. ¿Y el clima qué tal? Así como lo ve. Ahí llueve, hace bueno. ¿Y de qué vive la gente aquí? ¿Qué La se da? gente se va porque ahorita no, mire, ve todo lleno de árboles, no hay que, porque primero había siembra. Sí, y ya no están sembrando. Vacas, había de donde trabaja la gente, pero ahorita no hay nada, todos corren para vaca. Ah, ya. Pero el turista viene y la pasa sabroso. Sí, la pasa así como mañana vienen muchos de por allá, de lejos, dice, ay, tan bonito, cuando está lloviendo tienen que escaparse de las capas y vuelve a calentar el sol. Claro. Madre, muchas gracias. Muy amable. Muy gentil. Michel Dayana, ¿usted qué vive acá? ¿Usted qué hace aquí en Albán? Yo Sí. pues... ¿Usted estudia? Sí, señor. ¿Qué año está haciendo? Quinto. Quinto. ¿Pero por qué venir aquí a Albán? ¿La gente para qué viene a Albán? Pues para el turismo, los indígenas que estaban acá, pues dejaron rocas, dejaron marcas. En las rocas dejaron, pues... Los petroglifos. Sí, señor. Cuénteme, usted me dice que la gente de aquí es como diferente. ¿Cómo es la gente de Albán? La gente de Albán es amable, gente que nunca se ha visto en otros lados porque... Pues acá es más amable que en otro lado y pues te podría decir yo que es muy amable. La gente de acá es muy amable, unas personas son amables, otras no tanto y pues unas pues son muy reservadas. Sí, pero el ambiente del pueblo como tal es sabroso. Luis Enrique, estamos enfrente de lo que es su casa y que usted decidió convertirla en un museo. ¿En qué año tomó esa decisión? Tomé la decisión de que mi casa fuera museo en el 22 de noviembre del año 2003 ante el Consejo Municipal. Y es un sitio maravilloso el que vamos a conocer. Sí, señor. Camine, la presenta, hermano. Y aquí en la entidad museal de Albán, Cundinamarca, un sitio espectacular. Estamos con el amigo Luis Enrique Gil Boyacén. ¿Y qué tenemos aquí en esta entidad museal? En esta entidad museal tenemos 3 salas. La primera sala consta la sala prehispánica, toda la evidencia de nuestros indígenas panches. En la segunda sala la época de colonización, armamento de nuestro ejército libertador. Y la tercera sala se compone de lo que viene siendo ya toda la historia del municipio de Albán. Pero una casa, ¿esta casa tiene algo de historia? ¿Es una casa? No, sí tiene historia. ¿Y qué historia tiene la casa? Está desde la época de la colonia, de finales del siglo XVIII al siglo XIX, y por donde estaba a la vera del Camino Real era el Hotel 5 Estrellas. O sea que fue hotel. Y miremos lo de la colonia, aquí tenemos como una pileta, algo, y el patio central con un montón de cosas y las alcobas alrededor, que eso es característico de la colonización, ¿cierto? Sí, señor, es una casa de tipo español con patios amplios. Pero no colonización, sino de la conquista. De las conquistas. Estamos en el sitio donde eran las pesebreras, que hoy en día lo hemos convertido en el corredor biológico, donde podemos apreciar las diferentes aves que contienen y están dentro del municipio de Albán. Y aquí sí algo que me causa harta curiosidad, esto es un sanitario, aquí miren, esto es una letrina, por allá de 1900, pero no una letrina las que vemos ahora, unos sanitarios los de ahora, esto es hecho en piedra, o sea que desde esa época ya se sentía la necesidad de la comodidad.
Y aquí se tienen los cefalópodos, más o menos de 400 millones de años. Son como caracoles y animales que quedaron incrustados y petrificados dentro de la piedra. Y el cementerio, como en todo pueblo, ¿este cementerio de qué año es, amigo Gilmar? El cementerio data de inicios del siglo XVIII, Jorge. Tiene diversidad de modelos de cruces. Eso es lo que lo hace auténtico, lo hace único aquí en esta región del Gualibá. Doña Celia, este es otro sitio turístico que se tiene aquí en Albán. Estamos en la finca agroturística La Recompensa. ¿Usted qué le ofrece al turista? Bueno, nosotros tenemos para cada uno de los turistas que vengan, tenemos desayunos, almuerzos, tenemos hospedaje para una persona, para parejas, para familias. También tenemos recorrido con sendero ecológico, tenemos un café orgánico que vendemos en esta finca también y pueden deleitarse también de unos deliciosos postres, todo natural. Cuénteme, ¿a cuánto estamos de Albán acá? De Albán acá estamos a 4 o 5 minutos. Y estamos como en una cordillera, esto es un paisaje bien hermoso. Doña Celia, usted atiende también al turista con platos, ¿cierto? Con platos, y acá tenemos clientes que llegan vegetarianos, clientes veganos, o que desean algún plato en especial. Acá cocinamos muy típico, todo es natural. Si yo me vengo en el carro, como que lo dejo aquí, ¿cierto? Afuera. Aquí tenemos parqueadero, tenemos internet. De Bogotá hasta aquí se gastan 1 hora y media, de Faca acá media hora y de Albán acá 4 minutos. O sea, eso está cerquitica. ¿Y a dónde los contactamos? Si yo me quiero estar acá. Nos pueden contactar al número 310-8036-978. Dentro de este recorrido turístico que estamos haciendo en Albán, estamos ahora en La vereda Namay, y nos encontramos en la parte de atrás la estación de Namay. Acordémonos que Albán tiene 5 estaciones. Esta es una de las estaciones del ferrocarril. Y está bien conservada. Y está muy conservada, bien bonita, se cuida. Y también tenemos que aquí llegó la vaporina, porque ahí tenemos los tanques. Ah, sí, aquí al lado izquierdo tenemos nuestros tanques de agua, que era donde las locomotoras a vapor, el agua. Y bonita la estación. Ah, muy y toda bonita. esta zona bien bonita. Francisco, estamos aquí en un túnel, esto es un espectáculo, hermano, olvidado por el tiempo porque por aquí debe haber pasado el tren, ¿cierto? Por aquí, sí, es el paso del tren. Estamos todavía en la vereda Namay, Namay Bajo exactamente. Este es un túnel hecho en piedra. Por aquí pasa el ferrocarril. Fue en el año de 1933. Y un espectáculo, hermano. Espectáculo. Aquí el turista puede llegar, ¿cierto? Claro, aquí podemos pasar al otro lado. Esto es una vía férrea, pues ya está tapado, es solo piedra. ¿Y de qué año? 1800. 1933. 1933. 1933. Doña Magdalena, este es un alojamiento rural para familias. ¿Cómo llama este alojamiento? Nuestro alojamiento se llama Nuestra Tierra, que es para familias a partir de 5 personas, con capacidad para 18 personas, en el que tienen beneficios de disfrutar un jacuzzi al aire libre. También se les hace caminatas y tenemos una partecita donde hay una matica de cada variedad de café, ya que esta zona antiguamente era zona cafetera. ¿A qué teléfono lo podemos contactar si una familia quiere venirse a pasar una temporada acá en este sitio tan bonito? Se pueden contactar al 313-221-9850. Doña Leonor, ¿en qué alojamiento estamos y en qué sitio? Estamos en la vereda Pantanillo. El alojamiento llama Posada Real porque estamos sobre el Camino Real de Albán, Cundinamarca. ¿Qué tipo de alojamiento ofrece usted al turista? Un alojamiento campestre donde ofrecemos alimentación, también ofrecemos guía turística y... ¿Ustedes tienen guías propios aquí? Aquí tenemos nuestro guía propio a los sitios emblemáticos de Albán, Cundinamarca. Y también usted me dice que dentro del turista estando alojado aquí se les permite sembrar, o como eso de semillas. Sí, aquí tenemos también las semillitas donde se le ofrece al turista ir a hacer sus prácticas al área de siembra. ¿A dónde la podemos contactar? 315-798-6582. Cualquier información aquí se la damos. Por el Camino Real, saliendo de Albán, llegamos a este sitio. Al centro poblado de Chile, caserío de Albán. ¿Y qué particularidad tiene este caserío? Tiene que en poco tiempo ha crecido demasiado y hoy tiene múltiples servicios al público.
¿Y qué tipo de atención le ofrece al turista acá? ¿Diversión más que todo? Diversión, alojamiento, piscina múltiple y varios escenarios deportivos. Amigo Enrique, ¿en qué sitio es que estamos? En la vereda de los Alpes del municipio de Albán, Cundinamarca. Pero en este sitio en particular es la estación de transferencia del ferrocarril. ¿Esta cómo llama? Los Alpes, Estación Los Alpes, que en su historia tuvo mucha importancia en toda esta zona. ¿Más o menos de qué época es? De 1910 a 1930. ¿Usted lleva cuántos años viviendo 42 acá? años. Y siempre la ha visto. Sí, toda mi Usted vida. me ha contado que esto aquí es una agrícola. Zona agrícola y ganadera. ¿Y lo que más produce es qué? Pues la ganadería y los cultivos de maíz, de fresa. ¿Estamos a cuánto tiempo de Albán? 10 minutos. Y una zona linda, además, esto es bien bonito en este sector. De aquí nace todo el agua del municipio. Amigo Pedro, en este sector en el que estamos es parte de una hacienda, me dijo. No, esta es la vereda de los Alpes y en el fondo vemos lo que era parte de la hacienda La Normandía, y fue donde se desarrolló la parte de la agricultura en Albán. Y ahí también está la Peña del Aserradero, de donde se sacaba la madera para Catativá, Bogotá. Parte de esta se transportó mucho en la vía férrea. ¿Qué es lo que vemos arriba de esa montaña, cierto? Sí, señor. Hoy en día ha cambiado ya el cerro, pues en la parte superior encontramos es un monocultivo de eucalipto. En funcionamiento del tren, este tipo de puentes fue muy común. Doña Alcira, ¿en qué sitio es que estamos acá? Estamos en el piqueteadero Doña Alcira, en el cual le ofrecemos el delicioso chorizo, le sigue pues todo lo referente a la picada, la morcilla, el chicharrón, huesitos de cerdo. Y usted atiende aquí al turista, desde que tiene abierto todo el día, ¿cierto? Sí, señor, los fines de semana, sábados, domingos y festivos. Amigo Ángel Cuervo, ¿cierto? Estamos aquí en una de las tiendas más antiguas de Albán. ¿Aquí qué ofrece usted, hermano? Esta es la tienda que tiene más años funcionando en Albán. O sea, esto es tienda, cacharrería, ferretería, de todo un poquito. De todo un poquito, relojes. ¿Cuánto tiempo ollas, lleva usted en esta tienda? De dueño 7 años, ¿y cuánto tiempo atrás? 44 años. Usted, o sea, trabajó muchos años aquí. 38 años le trabajé. ¿En qué negocios que estamos, amigo William? En Postres Albán. Pero aquí yo veo una particularidad, que es comida sana. Todo es orgánico, no lleva preservantes ni conservantes, todo es natural. ¿Y qué es lo que venden ustedes acá? Vendemos mucha variedad de postres y amasijos naturales hechos en casa. ¿Y dónde están ubicados? ¿Que de la plaza cuánto está? Estamos a unos 300 metros, kilómetro 53, Albán vía Villeta. Los entes gubernamentales principales de Albán, la alcaldía y la personería municipal. En mayo realizan el Festival Departamental de Danza y en las noches está lleno de ritmo, color y tradición en su parque principal. En el casco urbano y las zonas más antiguas del municipio se encuentran casas con características coloniales o republicanas tempranas. Estas suelen ser casas de 1 o 2 pisos, con paredes de adobe o tapia pisada, techos de teja y de barro y fachadas con colores vivos con patios interiores y corredores que se abren, lo que era común en la arquitectura de la época. Doña Constanza, estamos en esta calle en la entrada del pueblo de Albán, que yo la veo como la calle del tiempo detenido, porque vemos una serie de casas que nos cuentan una historia. La que tenemos atrás cuentan una historia de esta casa. Estas casas son muy hermosas, son de patios amplios, varias habitaciones y son familiares, son de familias prestantes de la época, aún la conservan en muy buen estado. Casas que nos cuentan historias, porque es mucha la gente que ha vivido en estas casas. Entre esa época, los 1900, Albán prácticamente ya era un caserío poblado, porque pues ya las familias empezaron a ver el auge del potencial de nuestro pueblo, porque era una parte donde llegaba todo lo de Guadua, Sonda, y de estar el paradero, el estacionadero para descansar, relajarse y seguir recoger nuevas fuerzas y seguir hacia Bogotá, donde ofrecían posadas, alimentación y bodegas para todos los productos que traían para los bueyes y lo que tuviesen que traer ellos en el mercado. Y para 1900
hablar de carros, hablar de vehículos, eso no se veía nada de eso. Pero estaban estas casas donde llegaban toda la gente del sector y de todos estos pueblos cercanos, pero llegaban con las mulas. ¿Y a dónde era que llegaban? Porque aquí tenemos una representación bonita. Esta casa tiene historia, porque de por sí que pues, servía de posada. En la puerta que vemos allá al fondo, la más amplia, es la entrada y tiene un túnel donde entraba. La puerta del lado de allá. La del lado de allá. Entraba la bestia, la recua de bestias hacia el fondo, y en el fondo hay un potrero. Y para 1900 no llegábamos a la casa tal, llegábamos a la casa de la familia. ¿De qué familia era esta casa? Esta es la casa de la familia González, una familia muy prestante que ayudó al auge de la economía de nuestro municipio. Ellos trabajan con ganadería y agricultura, manejaban bastante personal y ayudaban al progreso del pueblo. Y casa tras casa en esta calle, que es como la calle del tiempo detenido aquí en Albán. Ahora estamos ¿en qué sitio? Esta casa que vemos acá de 2 pisos era el Hotel Ricaurte. Aquí son 36 habitaciones, una panadería donde se hacía el mejor pan de la región. Las panaderías eran a base de los roscones, el pan resobado, que en esa época se manejaba con aceite de grasa de cerdo y la mejor mantequilla, porque pues Albán tiene las cualidades que era ganadería, entonces se consumía la mejor leche para el arequipe, y de ahí para los roscones y la delicia de pan, que era el deleite de Albán. Y esta casa cuenta una historia. ¿Cuál es la que cuenta esta casa, doña Constanza? Pues los grandes personajes que se alojaron en este hotel, porque imagínate, si por acá subía el Camino Real, acá por el frente subía toda la mercancía, todo el progreso de nuestro país. Camino Real, o sea, esto era como para lo que nosotros ahora es una autopista. El Camino Real era el camino para nosotros asfaltado, para ellos empedrado.